Quiso Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Para situarnos en el contexto del pasaje que hoy hemos leído, tenemos que decir que Dios formó un pueblo para garantizar la simiente del Salvador. La razón por la cual Dios formó a Israel, desde Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, fue en el diseño divino que a través de esa nación, de ese pueblo, de su pueblo, viniera la simiente del Salvador. Ese es el objetivo primordial. No es que Dios haya mirado de una manera especial a su pueblo y con otros fines materiales, sino el objetivo divino y eterno es la venida del Salvador. Y este pueblo ha sido guardado por Dios hasta la venida del Mesías. De alguna manera Dios le fue proveyendo, abriendo caminos. Y ¿se recuerdan ustedes en el tiempo de Jacob que hubo hambre en la tierra? ¿Sí? Y antes había pasado algo. Los hermanos de Jacob, o sea, los hijos de Jacob, los hermanos de José, lo vendieron. Han leído ese pasaje, ¿cierto? Y parece triste la historia, pero después José termina diciendo: todo Dios lo encaminó para bien. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a una nación. ¿A cuál nación? A Egipto. ¿Saben cuál fue la razón de por qué Dios envió a José para allá? Para salvar a todo Egipto de morir de hambre. Porque les recuerdo que la prosperidad y la bendición vino a Egipto. Y Dios a través de José los libró del hambre, porque Dios le dio el diseño para que ellos reservaran comida para que cuando viniera el hambre no pasaran y no murieran de hambre. Entonces, ¿quién fue beneficiado con la llegada de José a Egipto? Todo Egipto. Entonces Egipto le debía gratitud a este pueblo por lo que Dios había hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos estuvieron en ese pueblo, pasaron los siglos, murió José, vinieron las nuevas generaciones. ¿Y qué hizo Egipto? Se olvidó del amor de Dios. Se olvidó de la misericordia que Dios había tenido con ellos, pues si no hubieran desaparecido si se mueren de hambre, pero Dios los libró. Y ahora han pasado los siglos y son prósperos. Y tienen subyugado a este mismo pueblo por el cual Dios los libró a ellos de morir. ¿Ven qué injusto? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a venir con mano poderosa y va a librar a su pueblo de esa nación que ha transgredido la gratitud para con el Creador.
¿Va entendiendo ese concepto? A veces nosotros vemos historias en la Biblia, las dejamos como historia, pero todo tiene un principio divino. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted con alguien que usted los libró de morir y después le vuelven la espalda y más encima lo hacen esclavos? Necesitan juicio, necesitan castigo. Y es por esto que no es que Dios haya preferido a Israel que a Egipto. Egipto le dio la vuelta a la espalda a Dios y no quiso a ese Dios cuando el principal de Egipto, que era José, segundo después de Faraón, les habló de este Dios, les mostró Dios, les predicó de este Dios. Y ellos no quisieron oír. ¿Por qué? Porque el hombre natural tiene la mente entenebrecida lejos del Señor. Dios quiere tener misericordia, pero los hombres niegan la eficacia de su poder. Dicho esto, entonces Dios viene, interviene Egipto con plagas, con enfermedades. Ahora, cada enfermedad, cada plaga, cada una de estas situaciones tiene que ver con el debilitamiento mental de las deidades que estos politeístas tenían. Ellos creían en el Nilo, ellos creían en el sol, ellos creían en los piojos, las ranas, todos eran dioses para ellos. ¿Y qué hace Dios? Con sus propios dioses los ataca, para que vean que no son dioses realmente. Por eso que estas plagas tienen el objetivo de derribar sus deidades por el poder de Dios. Y además tienen la finalidad de meterse en la mente de gente que se esclava. No crean ustedes que los israelitas esclavos en Egipto estaban los sábados en el templo y decían: hoy día adoramos al Señor Jehová, nuestro único Dios. Ellos crecieron politeístas. Ellos creían en la rana, ellos creían en el Nilo. Ellos no creían solamente en Dios. Ellos hablaban de que sus padres, sus antepasados habían tenido un Dios, pero era solo un recuerdo. No es que estaban adorando a Dios. Por eso que uno, desde esa perspectiva, es más fácil entender por qué ellos eran tan ingratos. De hecho, el episodio de hoy está en torno a la ingratitud, a la murmuración. Y vos va a encontrar usted murmurando todo el camino. ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo no lo entendieron? ¿Por qué? Porque son esclavos no solo de Egipto, sino esclavos en sus pecados. Están lejos de Dios. Dios no se ha revelado a ellos. Ellos no tienen una experiencia personal con Dios. Dios los está rodeando para que ellos le conozcan en espíritu. Le conozcan como Moisés le ha conocido. Entonces, Dios también tiene que derribar las deidades que hay en el corazón de ellos. Y si usted revisa la escritura, las 3 primeras plagas atacaron también a los israelitas. Esa es la 4ª plaga, la plaga de las moscas, donde Dios hace separación. Dice: haré redención entre mi pueblo y el pueblo de Egipto. Pero las primeras plagas les tocaron a todos. ¿Por qué? Porque Dios tenía que mostrar a ellos el poder de Dios. Son libertados con mano poderosa. Y en su ruta se encuentran en un callejón sin salida. Montañas acá, en la espalda o en la retaguardia vienen los egipcios con sed de venganza en sus caballos, sus carruajes, con sus espadas, con sus soldados. Todos quieren venganza porque han muerto los primogénitos. Y va este número aproximado, 1 o 2 millones de personas caminando lentamente, con ancianos, con niños, con animales, con carga, con todo, lentamente, mientras viene una caballería persiguiéndolos, y se encuentran con el camino cerrado porque en su ruta está el Mar Rojo. Todo esto usted se lo sabe, pero tengo que decirlo para que nos dé sustento al sermón de hoy. Entonces se encuentran con el Mar Rojo, un obstáculo, y no tienen salida. Y Moisés clama al Señor y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Tú nos sacaste, nos libertaste, estamos aquí, ¿qué haremos? Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo que marche. Entonces lo que tenía que hacer Moisés es tomar su báculo y ponerlo en las aguas. Pero aquí viene el principio del sermón. Cuando Moisés coloca su báculo en las aguas, ¿qué pasó con el mar? Comenzó a separarse.
No fue instantáneo, no fue como en las películas lo tienen que hacer en 30 segundos en honor al tiempo. Esto duró toda la noche. Vino un viento que sopló. Ahora, el mar, ustedes han estado en el mar, estuvieron hace poco en el mar, ¿cierto? Es amplio. ¿Quién abrió el mar? Dios. Sí, vienen conmigo. Respóndanme nomás. Ya, eso. ¿Quién abrió el mar? Dios lo abrió. Ahora imagínese esto, está parado usted frente al mar con todo esto que ya le mencioné. Si Dios se abrió el mar, quiere decir que Dios fijó una ruta. Podría haber abierto el mar para allá, para allá, para allá, para allá. Es indistinto. El mismo poder lo iba a abrir para allá como para allá. Entonces cuando Dios les abrió el mar, indicó una ruta a seguir. No podía decir algún porfiado, no, yo quiero irme para allá. Si te vas para allá te ahogas. Te vas para allá porque ese es el camino que Dios abrió. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si Dios les abrió el camino, Dios les indicó una ruta a seguir. Y todo lo que les va a pasar en esa ruta es el diseño de Dios. Dios diseñó la ruta por la cual ellos van a transitar. Y esto es lo primero que tenemos que sacar como lección para nuestras vidas. Que usted, al venir por la gracia del Señor a la presencia de Dios, vivir en la comunión con el Señor y caminar en este mundo rumbo a la gloria, el que dirige sus pasos, el que dirige sus caminos, el que abre puertas, el que cierra puertas, es el propio Señor, que se ha comprometido con usted en llevarlo a la gloria. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y para perfeccionar su obra en mi vida, me va a hacer transitar por diferentes experiencias. Él va a tratar con mi vida. Van a venir días tristes, van a venir días alegres, van a venir días de abundancia, van a venir días de escasez, van a venir días de sufrimiento, van a venir días de amargura. Pero ¿quién diseña esa ruta a seguir? El mismo Dios que lo ha tomado. Es Él el que abre caminos para que transitemos. Por eso tenemos que entender a través de esta palabra el precioso Salmo 23. Permítanme hacer un subsermón dentro del sermón, pero ya que lo cito, no lo tenía en mis apuntes, pero ya que lo cito. Miren, ¿han leído el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me... ¿Lo han leído? Bueno, ¿cómo es la figura? Las ovejas están en un redil seguro. Seguramente está la hacienda ahí, está el redil, están todas las ovejas. Pero llega el tiempo de sacar ovejas a que vayan a disfrutar los prados de las montañas. Sobre todo las más jóvenes, tiempos de apareamiento, entonces tienen que salir, no pueden estar ahí encerradas en el redil. Entonces viene el pastor y selecciona ovejas y dice, tú, vengan conmigo, acompáñame. Cada pastor toma sus ovejas, elige ovejas dentro del redil y las conduce. Y esas ovejas lo empiezan a seguir. Ahora, ¿cuál es el destino que tiene el pastor con esas ovejas? Llevarlas a la montaña a que coman verdes prados. Pero hay algo, que camino a la montaña van a haber valles de sombra y de muerte. Van a haber peligros, van a haber lobos, van a haber fieras, van a haber caminos estrechos donde va a haber puro sequedad, no va a haber pasto. Pero están seguras porque el pastor sabe a dónde las lleva. Por eso que el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él nos va a guardar. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y pregunto, ¿quién diseña la ruta del pastor? El pastor que conoce dónde están los prados. Por eso que el Salmo 23 termina diciendo, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Cuando el Señor suelta las ovejitas y las deja en el prado, todos los lobos y las fieras quedan lejas. Ya no pudieron con ellos en los valles de sombra de muerte. Ahora saltan y comen y se gozan porque el pastor les ha preparado un verdes prados. Esa es la vida de la fe. Entonces, si usted va a pasar días de sufrimiento, días de amargura, días de dolor,
Es el pastor que está rodeando su vida, tomándolo de la mano para que pase por valle de sombra de muerte, pero usted no debe temer. ¿Por qué no debe temer? Porque Dios está con usted, porque el Señor quiere trabajar en su vida. Y volviendo entonces al sermón, esto me sirve como introducción. Como Dios les abrió el camino, ellos llegan a la otra orilla y empiezan a transitar, pero empiezan a pasar los días y se acaba un elemento fundamental para el ser humano, el agua. Se acabó lo que tendrían en sus, en sus reservas, muy bien, en sus cántaros, en sus alforjas de agua, se les acabó. Y empezaron a buscar agua. Y el cielo está cerrado, no se escucha nada, nadie, todos buscando agua. Y fíjese lo que dice Moisés. Y llegaron a Mara, dice, buscando agua. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, avanzaron, anduvieron 3 días buscando agua y lo único que encuentran, no sé, es una especie de laguna. Una laguna natural, y que van a probar el agua y se dan cuenta que el agua es amarga. Y hasta ahí llegó la alegría del cruce del Mar Rojo. El pandero quedó tirado, porque cuando la gente se enoja deja el pandero tirado. La Biblia saltó lejos. Claudio Arrao 0387 salió del GPS nuestro. ¿Por qué? Porque vino la amargura, llegó el agua amarga. Porque se acabó el corito. La situación difícil nos tocó enfrentar. El diagnóstico, la crisis matrimonial, crisis con los hijos, crisis con el jefe, una gana de decirle, Dios le bendiga. Entonces vienen las crisis y uno dice, y bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios poderoso que salvó? Y nuestra boca se llena de murmuraciones. Entonces, esta ruta de navegación Dios la diseñó para darle lecciones a ellos. Y nuestro caminar va a estar lleno de lecciones. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablar a su vida a través de sus propias experiencias. Son lecciones. Entonces yo quiero referirme a 2 tipos de lecciones en este sermón. Lecciones, primero, comprender la realidad de la vida. Eso es lo primero que tenía que enseñarle Dios a estos esclavos, que la vida es una realidad. No somos espirituados, no somos angelitos, no somos súper hiper espirituales que ya hoy tengo al Señor y estoy lleno de la gloria del Señor, entonces y me olvido de la carnalidad. No, Dios tiene que enseñarle a las personas lecciones sobre la realidad de la vida, pero también nos tiene que enseñar lecciones del propósito que Dios tiene con su vida. Entonces todas las experiencias del caminar cristiano van enfocadas a esas 2 perspectivas, la perspectiva del hombre, la perspectiva divina. La perspectiva del hombre es que Dios quiere decirme quién soy yo y qué quiere hacer conmigo. Veamos en primer lugar entonces lecciones de la realidad de la vida. Lo cierto entonces que tienen sed, dice el versículo 24, con la sed. El pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hace las personas por lo general cuando se ven afligidos? Lo que aflora muchas veces de nuestros labios en la angustia, en la amargura, en el dolor, es murmuración. ¿Y qué es murmurar? Es como hablar para callado, ¿no? Como hablar para adentro. Eso es murmuración. Pero Dios lo escucha todo, Dios conoce hasta las intenciones del corazón. Él lee todo, su poder es tan sublime que Él sabe exactamente lo que está pensando usted. ¿Y cuántas hermanas estarán pensando ahora en el almuerzo de Marrat? ¿Qué le voy a dar al Nico que es medio mañoso? Dios conoce todas las cosas.
Ellos están murmurando. Entonces, Dios los conduce a Mara. Y permítanme aquí adelantarme un poco porque solo unos pasos más allá, no muy lejano a Mara, tengo una fuente, pero cerquita, como de aquí a Pedro Valdivia, cerquita había un Elim, se llama, 70 palmeras, 12 fuentes de agua dulce, precioso, rico, pero la ruta que él la hizo, si el Señor hubiera querido que solo bebieran aguas dulces y estuvieran a la sombra del Todopoderoso, la ruta la hubiera llevado para allá y le dice: descansen aquí. ¿Quién los hizo pasar en medio de su sed? Porque hay que ser, mire, 3 días buscando agua y el Señor conduciéndolos, caminando. ¿Por qué no los llevó de inmediato a las fuentes de agua para que no tuvieran que murmurar? Es que tenía que sacarles lo que está dentro porque Dios les conoce el corazón. Entonces Dios primero, antes de llegar a esas fuentes hermosas, saludables, de bendición, para danzar y gritar, tenían que llorar. ¿Y para qué llorar hoy? Que Dios tan malo los quiere hacer llorar. No, es que los tengo que apretar para sacar lo que está dentro, para que saques el dolor, para que saques la murmuración. Tenían que aprender entonces a formar su carácter. Y eso es una de las debilidades del cristianismo, la falta de carácter. Saber que hay días que vamos a tener victorias en el Señor y vamos a ser súper poderosos, ahí viene el súper espiritual. Pero van a haber días en que va a tener derrotas, en que de sus labios salieron lengua extraña, habló en otro idioma. Va a tener que entender también que usted tiene aflicciones. Va a pasar por muchas aflicciones en este caminar y la Biblia dice: por muchas aflicciones pasará el justo, pero también promete: de todas los librará el Señor. Tiene que entender que van a venir temores. Se hizo un examen y salió todo malo y se llena de temores. Le avisaron que hasta un mes más y pega y se llena de temores. Que la economía, que la recesión, que esto, que lo otro. Y se llena de temores y se acuesta apesadumbrado. Entonces tiene que conocer que la realidad de la vida es que tenemos que aprender a formar un carácter sólido en el Señor. Que en los días más oscuros el Señor ha estado con nosotros. Y si estuvo ayer con nosotros, estará mañana con nosotros. Que en los días de necesidad, de alguna manera Dios se movió y nos abrió puertas y aprendimos a confiar en el Señor. Pero no dejemos de confiar mañana. Muchos cristianos han sido prosperados, bendecidos, han sido sanados, pero cuando viene la aflicción no tienen carácter. ¿Y qué pasa? Se debilitan, se olvidan de lo que el Señor ha hecho en el pasado, cómo Dios ha abierto caminos. Entonces, si vienen días de aflicción, si vienen días de enfermedad, si vienen días de temores, tiene que confiar. Primero decir: la ruta la ha hecho el Señor. Las aflicciones también servían para que se descubrieran quiénes son ellos mismos. Tenían que aprender a descubrirse. Dios no necesita que ellos le digan quiénes son. Ellos tenían que comprender quiénes eran realmente. Y cuando vienen las aflicciones a la vida, a nuestra vida, es que en la aflicción tenemos que conocer qué hay dentro. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces damos con un traje de espiritualidad, pero por dentro estamos con raíces de amargura. Estamos con dolor, estamos con crisis, estamos con murmuración, estamos con crítica, estamos con lo uno, con lo otro. Entonces tenemos que aprender. Entonces el Señor permite días de aflicción. ¿Para qué? Para que salga lo que está dentro, lo que nosotros no conocemos, pero que sí Él conoce. Ellos estaban caminando por vista, no por fe. Ellos querían ver primero. Demuéstrame que eres Dios, y Dios se lo estaba demostrando, pero era el primer momento en que tenían que caminar por fe. ¿Cómo no hubo uno de estos 2 millones de personas que dijera: oye, paren un poco la murmuración, paren el cagüín, déjale de hablar? Oye, Jacoba, ¿por qué no la pescó el pelo? Le dijo: oye, pero si el Señor
nos sacó, ¿viste lo que hizo con los egipcios? El poder que tenían, ¿viste lo que hizo con ellos? ¿Viste cómo murieron todos los soldados y nosotros no teníamos ni pincel, nada, no teníamos ni corta uña? Y ellos con sus espadas y sus lanzas quedaron ahí, ¿viste? Pero si Dios nos sacó, abrió el mar. Jacoba, pero ¿cómo no confiáis? Esperemos, algo va a hacer el Señor. Si ya lo hizo, ¿por qué no? ¿Cómo no hubo uno? Y la histeria colectiva se apoderó de ellos. Porque cuando hay crítica, pucha, que abunda eso, hermano. Perdonen, yo viví como 3 meses de cada verano en el sur y se me quedó pegado varios acentos, así que perdónenme. Pero cuando me sale el efusivo, digo, me sale el sureño que llevo adentro. Hermano, hermana, mire hacia atrás por donde el Señor lo ha hecho pasar. Que cuando salen estas cosas está saliendo, el Señor está sacando lo nuestro para Él trabajar en mi vida. La lección de lo que hay dentro de nosotros. Ellos están caminando por vista, no por fe. Estaban llenando de egoísmo, estaban pensando en sí mismos. No se daban cuenta que eran esclavos, subyugados. Y ahora Dios los ha libertado con mano poderosa. Debían aprender a confiar entonces plenamente en el Señor. Y eso es la vida del cristianismo. Que usted cada día aprenda a confiar. Aprenda a confiar en la gracia, en el sustento, en la provisión del Señor. Aprenda a conocer a su Dios. En medio de la aflicción conocemos a Dios. ¿Por qué tenían que confiar? Porque el viaje no lo planificaron ellos. Ellos no tenían Waze, no tenían GPS, no tenían nada. Ellos eran esclavos, estaban ahí y vivían su día a día y se envejecían, morían esclavos. Pero alguien diseñó una ruta, los quiso sacar y llevar y les dijo: yo les voy a dar una tierra mejor, una tierra que fluye leche y miel. ¿Quién lo diseñó? Dios diseñó el viaje. Dios sabía lo que pasaría en ese lugar. Y lo que más me encanta de este pasaje, para que confiemos en el Señor, es lo que el Señor había preparado. Y yo no sé por qué el Señor manda este mensaje hoy día, pero no sé qué aflicción pueda usted estar pasando hoy o pasará mañana, pero sepa algo, que en esa ruta que el Señor preparó aguas amargas. ¡Qué terrible! Pero hay algo que también sembró el Señor y esto me encanta. ¿Se pueden imaginar esa laguna amarga? En pleno desierto, un desierto que es una pared, nadie caminaba por ahí, pero el Señor los llevó por el peor camino. Para mostrar su poder los llevó por ese sur, significa pared. Nadie se metía, era impenetrable. Y Dios los lleva por esa ruta, pero en plena sequedad y todo, Dios mucho tiempo, años antes, no sabemos cuánto tiempo, no sé a quién mandó o cómo lo hizo, fue solo su palabra, plantó una semilla ahí, a la orilla del lago amargo, y empezó a crecer lentamente. No sé cómo lo regaba el Señor, pero de alguna manera creció un árbol. En medio de la amargura, en medio del lago amargo, había un árbol que nadie sabía para qué estaba. Y cuando Moisés clama al Señor, dice: y Moisés clamó a Jehová. Y cuando ellos están clamando, el Señor le dijo: mira. Ve al lado de la laguna, ves lo que está ahí, hay un árbol. Sí, lo vimos todo el rato, sí. Mira, córtalo. Ya, pero que no queremos comer rama, queremos agua. Corta el árbol. Fue y cortó el árbol. Le dijo: mete este árbol en las aguas y las aguas se te van a endulzar. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Las aguas se endulzaron. En plena amargura las aguas se endulzaron. Habían aguas dulces en medio de la amargura. Había un árbol preparado en medio de la amargura. A veces estamos tan cegados, ¿cierto? ¿Qué no nos ha pasado? Yo, mi esposa, hemos vivido días amargos también. Y uno mira para todos lados y ve los diagnósticos y ve tremendo, y estar en una clínica mirándolo a los ojos y llorar nomás sin decir nada porque la amargura es muy grande.
Y usted habrá pasado sus propias experiencias y mira para todos lados. Tal vez esté pasando experiencias donde mira para todos lados y no ve nada, no ve absolutamente nada. Pero el Señor que ha diseñado la ruta, de pronto preparó un árbol. Al lado de la amargura, en medio del dolor, el Señor ha preparado la salida para endulzar su vida. Ese es mi Dios, ese es el Dios todopoderoso que puede hacer nueva todas las cosas. Hay una salida, porque aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios preparó esa ruta, Dios preparó ese camino para mostrarles que Él puede endulzar lo más amargo. Su presencia prometida, su gloria bendita, va a aparecer donde menos lo esperamos. Pero Él ya pasó por ahí. Donde usted va caminando, el Señor ya pasó por ahí. Ya pasó por ahí. La ruta Él la conoce. Usted no está solo. El Señor ya transitó su camino de dolor. Y esto es simbólico de la cruz del Calvario, que en medio de la amargura de este mundo. Por eso Jesús vino a nacer en un vientre de una María. María significa amargura. Así es el corazón del hombre lejos del Señor, pero en medio de la amargura puede nacer la dulzura. Dulce a mi voz y a mi paladar tu nombre, dice la amada. La presencia de Jesucristo es lo más maravilloso que hay. Y Dios quiso llevarlos acá para darles las lecciones de los propósitos. ¿Para qué los puso ahí? ¿Para qué? Después que los refrigeró, después que tomaron agua, les explica, dice, ¿saben por qué los quise traer acá? Porque yo quería darles mi estatuto, quería enseñarles mis palabras, quería decirles que aprendan a temer al Señor, que guarden mi palabra, que confíen en mí, que tomen mi palabra, que se acerquen a mi palabra. Y aquí están las promesas. Si ustedes se toman de mi palabra, ninguna de las plagas que mandé a Egipto les llegará a su vida. Que en medio de la amargura no murmures, clama. Busca el árbol que está cerca tuyo y va a endulzar tu vida. Y es más, la amargura tiene un límite de tiempo. Solo es momentaria, es una estación de la vida. Porque más allá, cerquita, están las 12 fuentes de agua. Elim. Ellos caminaron y hay 12 fuentes de agua. ¿Y por qué 12? Porque eran 12 tribus. Y Dios no se quería que se anduvieran peleando por el agua. Cada uno se quedó con su fuente de agua. Y así va a ser la vida del cristianismo. Se quedaron en sus fuentes de agua, pero vino el segundo problema y así va a ir la vida. Ahora necesitaban comer y ese es otro sermón. Pero ese mismo Dios que les endulzó las aguas, ese mismo Dios que les dio fuentes de agua, que les dio sombra, ese mismo Dios los va a alimentar y los va a conducir y les va a dar victoria. Hermana, hermano, yo no sé su vida, su interior, su corazón, los caminos que usted está transitando, va a transitar. Y tal vez tiene temores laborales, emocionales, algunas de enfermedades. Yo no lo sé realmente, pero el Espíritu del Señor conoce su vida. Confíe en las promesas del Señor. Confíe en el Señor que lo ha tomado como hijo suyo. Y busque su presencia, busque su palabra, busque su mandamiento. Aliméntese de su palabra. Su palabra es lumbrera a nuestro camino y abrirá caminos el Señor.